Está con nosotros Federico Jiménez, a quien le doy la bienvenida. Gracias por venir, Federico. Moisés Olorza, todo el equipo. Acá te vamos a preparar unos mates con yerba mate del fueguino, ¿eh? Este emprendimiento que está buenísimo. Ahora lo vas a probar la yerba, después Bueno, me decís. muchas Bienvenido. gracias, buenas tardes. Y sí, lo conozco, los conozco. Ok, sí, claro. No hace falta que se presente, pero digo, yo sé que es una cuestión netamente protocolar, pero sí, digo, nos conocemos de otros lugares, Sí, de momentos señor. de militancia juntos y también de momentos laborales juntos. Totalmente. ¿Cómo están? Bien, preocupado, Fede. Sí, claramente. Debo reconocerlo porque hoy a la mañana en el programa de 3D Magazine y por lo que estamos viendo y me llega muchísima información también de Ushuaia, hay una preocupación generalizada por el tema del gas envasado en la provincia. Eh, Me parece bastante, debo decirlo, me parece bastante desprolijo cómo es el tratamiento a partir de las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo en este contexto. Arranquemos por ahí, ¿te parece? Y vamos charlando. Sí, no ningún drama, podemos hablar de cualquier cosa. Mirá, yo entiendo e incluso en algunos puntos seguramente coincidimos, Ujú. digo, pero la realidad que era necesario poder tomar alguna medida de reorganización Sí, del gas subsidiado del GLP. sí, Nosotros, digo nosotros, digo, cuando vos también estabas en gestión, digo, sabías que el GLP también lo disfrutaban vecinos de otros barrios que se utilizan comúnmente de fin de semana, ¿no? Y por ahí las familias... ¿y por qué está mal eso? y eso está mal primero en este contexto de crisis, porque la realidad que hay que tratar de ser lo más equitativo posible y no se puede con todos, ¿no? A ver, Se entiende vamos a ahí... hacer una ida y Sí, vuelta. sí, sí, sí. Yo les prometí a los vecinos que, conociendo el paño, y no quiero ponerte en aprietos, sé que No, no hay más no hay ningún soluciones, problema. no hay más soluciones Gracias. ni faltarnos al respeto, sino que ser realmente precisos con la información y realmente para poder llevarle a los vecinos esta tranquilidad de que vamos a repreguntar lo que haga falta, porque vengo del sector y me parece que no son las herramientas, pero esto es para charlarlo, Sí, no son obvio. las herramientas que se están utilizando. Vos me decís que hay una situación ahí con los barrios que son... Con eh, diferentes barrios de las ciudades, digo, bien, porque en ese cada es el ciudad... criterio de la provincia, Sí, en cada ciudad... identificar esos barrios, sí. Primero, digo, se trabajó vos sabés que hay dos resoluciones, digo, como Sí, para que vamos poniendo en contexto más que nada esta cuestión, digamos, del GLP. Una es una resolución por el tema del aumento, digo, que ya a los vecinos ya se les ha impactado el aumento y es un aumento que se establece durante todo el año. digamos, el tarifazo escalado del precio del GLP que va a tener una progresividad en ese aumento hasta fin de año. Sí, yo no diría tarifazo, digo, porque la realidad es que Ajá. la provincia sigue sosteniendo casi el 90%, digamos, del subsidio. Digo, por lo Pero los cual, vecinos reciben el 170% de aumento en los primeros 3 meses. claramente, porque nosotros lo que hacemos es Es un tratar... tarifazo. Para los No, vecinos sí, para ustedes no. bien, bueno, ¿Ok? ahora me toca a mí. ¿Ok? Ah, bueno, Dale. ese ping-pong. Dale. No, porque la realidad, ¿cuál es? Digo, el gobierno de la provincia trata de sostener la mayor cantidad de tiempo posible los aumentos. Sí. Nosotros, hasta este aumento, estaban congelados 6 meses Ujú. anterior este aumento. A principio, mira, podemos también hacer el recuento de cuando iniciamos la gestión, o cuando Sí, iniciamos la claro. gestión, desde enero del 2020 Ujú. hasta marzo del 2024, estaban congeladas las tarifas, Sí. como el resto de las tarifas de la energía. Y te Sí. acordás cuando nosotros hablábamos, le hablábamos a los vecinos de por qué la importancia, digo, que las tarifas estén subsidiadas, de por qué la Sí, nafta esté claro. subsidiada, para que le llegue un aumento indirecto al bolsillo del trabajador y de la trabajadora. Así ese es el espíritu que tiene, digamos, el congelamiento de las tarifas. Ujú. En su momento, bueno, después de la liberación con este nuevo presidente, la realidad que todo se empezó a dinamizar económicamente, obviamente, en deterioro del gobierno de la provincia y de las familias porque son los que sostenemos el Eso está claro. aumento. La nación nunca aumentó de lo que va de esta gestión el porcentual de aumento. Ellos siguen pagando 199 pesos el kilo de GLP, Sí. ¿no? Sí fue Sí, obviamente claro. la variación al impacto mayor a la provincia, digo, por la provincia lo que siempre ha tratado, digamos, que esa variación de precios no vaya al consumidor, no vaya al beneficiario del subsidio, Sí. y hoy en esta situación netamente compleja económicamente, porque yo siempre digo que hasta noviembre, diciembre del año pasado hemos podido sostener el tejido social bastante bien, más allá de todas
las restricciones que fuimos haciendo y tratando de cubrir programas nacionales con fondos propios de la provincia, Sí. en todas las carteras, en salud, educación, deporte, en todas No las se carteras que se te estaría ocurre. notando, pero bueno, tu apreciación está bien. Está muy Eh, bien. mm, no, mira, si querés te hago un paréntesis ahí, digo, No. cómo no se Sigamos con nota? esto, con el GLP, digo, porque es el punto, y me parece, y Sí. estás invitado siempre a que charlemos del resto de los ámbitos, me parece que es importante. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo te escucho y escucho al gobierno de la provincia y lo escucho al lamentable ministro de Economía tratando, y este es un concepto que intenté, mi paso por la gestión, masificar dentro de la propia gestión de gobierno y fracasé con total éxito, de entender a la energía como un derecho social, un derecho público, un derecho humano, y no la mercantilización como veo que se trata de una planilla Excel afectando a miles de vecinos en la provincia sin tener ese concepto arraigado de que hay, sin medir las consecuencias de esa planilla Excel que el ministro de Economía de manera vergonzosa no pudo sostener en la legislatura, Federico. Porque esto, detrás de todos esos números y de la mercantilización de la energía como ustedes están haciendo, se están vulnerando derechos colectivos porque están empujando a los vecinos, a la vecina, a la pobreza energética. Y no sé si lo están dimensionando. Bueno, bajo esa respuesta, digo, en cuanto a la resolución del aumento, es el vecino tiene hoy una posibilidad de tener un aumento ya fijado hasta fin de año, más allá de la variación que tenía el GLP, ¿no? Por ese lado, que si vos me preguntás, a mí, desde todo este tiempo que tenemos de gestión, estos 7 años, siempre se trató de mantener un porcentual entre lo que vale el gas natural Sí, de red y el GLP. Digo, vos sí, siempre lo sabés que más o menos anduvimos entre un 40%, siempre sí, un claro. poco más barato el GLP, obviamente, por todas las condiciones que tiene, ¿no? Digo, tener Ujú. tener ese tipo de acceso de energía. Eh, en cambio, digo, y hoy también lo seguimos sosteniendo a ese porcentual, más o menos, en la diferencia que hay entre el gas natural de Sí, red a un gas de GLP hoy. sí. En cuanto a eso, al aumento, a la segmentación, que por ahí es lo que más hace ruido y lo que más complica, digo, porque incluso eh, yo, Moisés, soy una persona que constantemente estoy poniendo la cara por el gobierno, obviamente, pues más allá que sea mi trabajo, digo, tengo mucha empatía, hablo, estoy en los barrios, estoy en los comedores, hablo con la gente, a mí no me molesta, digo, poner la cara por esas decisiones que incluso las comparto, digo, porque en este contexto es muy Ujú. difícil no tener, no buscar la equidad en algunas cuestiones, ¿no? Ok, pero esto no es justo. Si hablamos de equidad, estamos hablando de justicia. Y esto no es justo porque viola y violenta principios básicos del derecho humano, Federico. Por eso la recomendación del gobernador de que este tratamiento no es adecuado, porque justamente rompe con el tejido social, empujando a miles de familias a la pobreza energética. Y eso está garantizado por organismos de derechos humanos que tienen la responsabilidad de garantizarlo. Y el gobierno no lo está viendo. Me parece que ahí se equivoca en la mercantilización, insisto, de tomar a los servicios públicos como mercancías y no como derechos hacia los vecinos. Moisés, se va a seguir garantizando. Digo, ¿de qué Ajá, manera? de qué Bueno, forma? de qué manera A ver, se va a realizar? Digo, sí. primero, digo, Perdón, en la ¿cuánto es el ciudad, presupuesto total por que ahora está reconducido, pero cuál es el presupuesto total que la provincia destina a el GLP principalmente? Yo tengo un dato, pero quiero corroborarlo contigo. sí, ¿Cuál es? creo que, mira, no, el total no lo sé, pero te lo puedo averiguar. Ok. Bien, o sea, fijo. Ah, 59 mil sí, millones de exactamente, pesos. sí. O sea, ¿Sí? yo te iba a decir 57, pero bueno, 59 59, mil en este reconducido. Y si ahora aumenta, va a tener que aportar mucho más. exactamente. Esa es la base para empezar. Es la tercera erogación más importante que tiene la provincia. Tenés sueldo, La segunda pasó a ser. sí, sueldo, copa, Ujú. que tenés, y después teníamos el subsidio del GLP. Ahora es lo siguiente, te decía, el problema es que todos obviamente Ujú. nos plantean es la segmentación. Digo, ¿por qué se segmentó? La realidad, nosotros tenemos vecinos, que no es la realidad, lo vuelvo a poner siempre, lo pongo en paréntesis, ¿no? Esto Sí. no es la realidad de todos, ¿no? Nosotros tenemos vecinos que tienen la posibilidad de conectarse a una red de gas que hace más de 7 años, en algunos de los casos, pasa por afuera de su vivienda Ujú. y no se conecta. Digo, ¿por qué Sí. no se conecta? Por varias razones. Sí. Entre ellas la falta de los programas que el gobierno de la provincia abandonó, como el programa Llegó el Gas, y las obras que estaban destinadas para los barrios populares que no hicieron. ¿Está bien?
Entre ellas, esto que vos me vas a contar. Me gusta que me corta, no me deja terminar de redondear. Ok, Era el ping-pong, pero déjame terminar de redondear. dale. Encima ya me saca de eje en el discurso, boludo, que No, se cae de risa. no. No, lo que sí es esto. Obviamente, te vuelvo a comentar. Lo que hace la provincia es, vos tenés un montón de vecinos Sí. que hoy se pueden conectar, Sí. digo, por una cuestión netamente económica, y Ujú. te llevo un caso que te vuelvo a repetir, no es el caso, obviamente, de todos los vecinos, no es un caso testigo, pero sí vos tenés casos de Sí. vecinos que tienen locales comerciales Ujú. dentro de la margen sur, en los barrios donde le pasa la red más de 7 años y no se conectan porque le parece más económico el servicio de GLP, Ok. ¿no? Digo, tenés esas posibilidades, sí, existen, digo, porque también el argentinismo lo tenés en todos lados, ¿no? Está claro. De la Eh, cuestión, está la hecha la ley, está hecha la trampa, y el abuso Sí. siempre existió. Sí, Ahora, claro. ahí dejo el mate para que después me sirvan de vuelta. Después tenés, obviamente, a los vecinos que no lo pueden hacer, Ujú. ¿no? Por una cuestión netamente económica, familiar, social. Digo que a a esas familias, ¿no? Siempre y cuando cumplen la condición de un análisis socioeconómico de las viviendas o del grupo familiar, no se le va a disminuir, ¿no? Esta cantidad de bonos que se le está distribuyendo por mes, ¿sí? Que hoy son 8 bonos de Exacto. 45 Ujú. y se pasó a 4 de 45, ¿no? Bien, Sí. permíteme esto. Vos pusiste un ejemplo de que claramente vos y yo sabemos que hay desvíos en estos programas, donde vos decís y nombras que hay vecinos que es cierto que tienen comercios y que tienen una posición económica distinta. Ahora, ¿no era mejor resolver esos desvíos si los detectaron de todas esas personas que en lugar de de tomar medidas generalizadas, en lugar de corregir esos desvíos puntuales que seguramente detectaron? Porque si ese es el argumento, ¿por qué no resolvieron esos problemas primero? Ese caso, te lo digo yo, que yo lo viví personalmente la semana Sí, pasada cuando fui al barrio, a la casa de un vecino que me citó, me dijo la señora Peña, ¿podemos pasar a mi vivienda? sí, Cuando claro. ve la vivienda tenía un local de ropa y al lado tenía ella misma una panadería. ¿No? Digo, yo mismo lo vi, Sí. digo, no te digo que ese caso lo vio economía o lo vio llegó el gas. La realidad es cuál es, digo, hasta el momento Ujú. nosotros podíamos, te voy a decir, nosotros podíamos ir sosteniendo todo el sistema del GLP en la provincia, Sí, pero con la baja de copa y de recaudación interna que tuvimos todo último tiempo, sí. que se profundizó en los Ujú. primeros 3 meses del año, que la verdad que tuvimos un marzo bastante complicado, digamos, con incluso hasta el ministro de Economía no sabía si íbamos a poder pagar los salarios, ¿sí? Sí. En tiempo y forma, o de una sola vez, o si era escalonado o no. Ujú. Todo esto digo, nos hizo obviamente de replantear cuestiones económicas. Digo, porque para futuro, yo lo hablaba ayer, digo, todavía no vemos la luz después del túnel, ¿eh? No es que, che, sigamos haciendo el esfuerzo, tranqui, que Eso es muy Nación, radical, ¿me eso. entendés? La luz No, detrás del túnel, ¿viste? La gente no vive de eso, no, Fede. Ah, ok. lo estoy planteando así. Digo, como gestión te estoy diciendo. Ajá. Digo, yo no estamos viendo la Tan luz fuera del túnel. complicado con Sí, números, digamos. exactamente. Bien. Entonces hay que tomar decisiones, digo, y la realidad, digo, se plantea. Gustavo tiene una mirada súper social, siempre. Gustavo fue el intendente que más obra ha hecho Ujú. en la ciudad de Río Grande, Tal el que cual. más ha llevado servicios al barrio popular. Digo, a Gustavo no le van a explicar qué es llevar un servicio a un barrio popular, amigo. Digo, regularizamos casi. Nosotros cuando nos Y fuimos a la habría que ciudad. recordárselo cada Cua- tanto porque se olvidó en estos 4 años de tirar más de, te digo, 3.600 millones de pesos en líneas de cuando tuvo la posibilidad de tener la caja no lo hizo. Moisés, vos Sí, sabés que la condición de Río Grande cuando nosotros llegamos al gobierno sí. no era la misma condición de la ciudad de Tolwyn que la ciudad de Ushuaia. Nosotros cuando caminábamos la ciudad Para de eso se Tolwyn, gobierna. sí, Para eso obviamente, se pusieron una lista, los eligieron para que resuelvan. obviamente, Ok. digo, obviamente, pero yo te estoy diciendo, vos sabés que la realidad no era la misma. Sí. Nosotros nos fuimos de acá casi con un 90% de los barrios regularizados en cuanto a servicio de agua y cloaca, por ejemplo. Sí, claro. Y en Tolwyn vos tenías, Ujú. excepto el centro de la ciudad de Tolwyn, con la mayor cantidad de barrios sin servicios, ni básico, ni agua, ni cloaca. Hoy hasta red de gas estamos haciendo. Y así pasa lo mismo en la ciudad de Ushuaia. Está bien. Ahora, Volvamos al volvamos a Río Grande, GLP. que por ahí yo Volvamos soy al el GLP. delegado de acá y, y el Está tema bien. es acá. Pero digo, te vuelvo a decir, digo que no es que uno se olvide de la ciudad, pasa que tiene una responsabilidad más grande. Y digo, Ajá. y no es solamente, che, Río Grande, digo, yo amo Río Grande porque no soy nacido acá y trabajo acá Sí, y todo. claro. Sí, sí, claro. Pero digo, hay una responsabilidad provincial. En ese marco, bueno, volviendo atrás, digo, para no derivarnos en el esquema, Ujú. nosotros tuvimos, que esto hay que decirlo, porque tuvimos una equivocación,
dentro, digamos, de la la implementación de la segmentación en el sistema, ¿sí? Y Ajá. hay algunos vecinos, digo que no son muchos, son que los ya estamos haciendo estamos El claro, no, relevamiento. no estamos reintegrando, esa es la palabra que quería buscar, Ok, estamos reintegrando ok. los bonos porque hay vecinos que por afuera de su casa no pasa la red, ¿sí? Y el sistema impactó como, no sé, como si hubiera sido, no sé, todo el mirador, por ejemplo, y hay un macizo del mirador que no pasa la red, pasa por el frente. Bueno, pero Y eso se hace antes. no, 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 es que en realidad, bueno, hubo un error en el sistema, yo Sí, te voy a decir, no fue agrede y se está devolviendo. Hoy estaba hablando con los vecinos de Chagrada 9, por ejemplo, sí. que también estaba bajando, llevando tranquilidad, que a la mañana estaba viendo su caso, Ujú. y se le estábamos reintegrando, digamos, los 4 bonos que se le habían descontado porque ellos no entran en la segmentación. Todos Es- los vecinos, sí, ahí ponemos un paréntesis, que sí. no le pasa la red por afuera de su domicilio y ha recibido el impacto de la baja de los bonos, digo, pues, se puede acercarse a la delegación de Ok, gobierno, puede acercarse, buen dato ese. sí, puede acercarse a las oficinas del subsidio de Llegó el Gas que quedan O'Higgins 181, Bien. o hay 2 teléfonos, uno fijo y A uno ver. por WhatsApp, que espera que No, después ya lo pasamos al tanta aire. memoria no tengo, No, amigo, no, ya me estoy volviendo un poquito más viejo. se te nota en el Eh, flyer. pero sí ya te lo digo. Ok. Es, espera, poneme música de fondo. No, no, pues está bien. Poneme No, no, música de fondo. ahora Al lo operador, ponemos. espera, no, Pero no. Este, quería eh, preguntarte lo siguiente. Mientras vos buscas el número, sí, eh, ahí está. ¿está garantizado el GLP para este invierno? Esa es Ses- la primera preocupación. Teléfono fijo Sí. para cambiar de tema. Ok, decime. 627775. ¿Sí? WhatsApp, también de la ciudad de Río Grande, 499800. Es decir, los que sufrieron el impacto, esto es un buen dato, esto es para los que nos están escuchando, los que han tenido o han sufrido un impacto en la quita de bonos o la quita de kilos, como comúnmente se dice, por manera indebida o por un error, como estaba contando recién Federico, se puede comunicar al fijo 2964 6277 50, ¿puede ser? 6277 Al 05. teléfono fijo es Sí, 627775 75. y el de WhatsApp 49. 49 9800. Exactamente, Ok, amigo. así lo ponemos en el graph. Ahora, Luquitas, ahí para que lo tengamos presente. Te pregunto, ¿está garantizado el GLP para el invierno? Sí, como todos los años. Digo, viste que hay años que nos pasan a veces en los meses de verano, ¿no? Digo que nosotros, Sí, como decir, importamos, entre comillas, digo, porque lo traemos del continente, digo, gas sí. licuado desde Bahía Blanca, porque a veces la planta que hay acá en la provincia no nos da la cantidad de kilos necesaria, ¿sí? Y eso pasa de acuerdo a la condición climática de cada invierno. E Ok. incluso del verano también, las condiciones climáticas que vamos atravesando en cada temporada del año. Es decir, que la provincia, al no tener cubierta la totalidad del suministro de GLP producido en Tierra del Fuego, tiene que traer, como decíamos acá, Ujú. como lo dijimos siempre, o desde Bahía Blanca o desde Neuquén. ¿Es así? Exactamente, sí, 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 sí. El año pasado, ¿cuál es el presupuesto que tienen para asumir ese costo, Federico? No, no, no lo conozco, Ok. Moisés. Dios, te lo puedo averiguar, sí, a través de economía, te lo puedo averiguar para que, bueno, ¿Saben después por qué? pasártelo, sí. Sí, ¿saben por qué? Porque esto es importante. Yo le comento Si a los bien, oyentes. si bien, Sí, si bien el costo para la gente es el mismo, sí, digo que eso, claro. eso es una realidad, digo, pues está fijado, obviamente, en este caso por decreto, Sí. digo, la realidad te varía entre lo que vale, no es lo mismo producir en Bahía Blanca, digo, claramente, ¿Usted sabía que el gas que por se... otras cuestiones, Usted sabe lo que yo sí. voy a ir. ¿Usted sabía que en Bahía Blanca se separa lo que usted está comprando, recomprando en Cerri, que es la planta donde se reprocesa el gas que sale desde Tierra del Fuego? ¿Usted lo vuelve a comprar en Cerri para traerlo en camiones de vuelta a la provincia? ¿Usted sabía eso? No lo sabía con esa precisión, digo, porque claramente, Bueno, digo, si, dígaselo al gobernador. No, no, es que sabemos que Ajá, obviamente que nosotros inyectamos gas natural, sí, digo, de cabeza de pozo, lo inyectamos al gasoducto, sí, claramente, y después la planta lo tiene que licuar o lo tiene que, digo, procesar para que se realice, para que sea GLP, ¿no? Gas exactamente. gas licuado procesado. Y te lo hablo también, no con un conocimiento
estricto de la materia, ¿no? Yo soy No, no, de no, base, totalmente. soy... No, no. Si querés podemos hablar de seguridad y higiene, te paso el trapo seguramente. Digo, claramente vos No fuiste lo sé. ministro secretario de Economía, seguramente me va a pasar el trapo a mí en algunas No, cuestiones. pero digo esto, digo para que lo sepas porque ahí está la Sí. solución. No tan solo que No, vamos a más ampliar la vale. crítica. ¿Sabe por qué? Usted sabía que la provincia, ¿sabe cuánto destina? Usted no tiene el número, yo sí lo tengo. ¿Usted sabe cuánto destina la provincia? Entre los 17 a 25 camiones, dependiendo del invierno que asume, para poder traer el GLP que se debiera producir en la provincia. No lo desconozco, Moisés, porque seguramente hay que evaluar cuánto vale El transporte, el transporte y la cuánto... compra Claro, exactamente. ¿Cuánto vale y la la compra? garantía. Que la diferencia entre el transporte y la compra no pasa con el tema del IVA, ¿no? Digo, Ujú. es diferente a lo que se produce acá en la provincia, ¿no? Vio que ahí está el punto, un parte de su... Dígale al ministro de Economía, Sí. como se lo sugerí en su momento al gobernador, y me dijo que Francisco De Vita nos llamara para darle algún tipo de tips o soluciones para que no paguen el costo los vecinos como lo están pagando. Ahí tiene parte de la solución. Porque si, ¿qué pasaría si usted, y le pido que le recomiende al gobernador, que le exija a las petroleras que produzcan ese GLP que destina la provincia entre 16.000 millones de pesos para comprar el producto, transportarlo y distribuirlo en Tierra del Fuego, y que ese dinero es gas producido en nuestra provincia, que ese dinero, por responsabilidad del propio Ministerio de Energía de la provincia, se lo comento, anote, tome nota o después vea a las 7 de la tarde, ahí está gran parte del recurso que necesita el ministro de Economía. En lugar de agarrar el Excel, yo le recomiendo Sí, yo creo que que agarre el Excel y le diga, Sí. che, pero ¿por qué estamos trayendo de Cerri o de Neuquén el gas que debiera producirse en Tierra del Fuego para abastecer la demanda? Yo lo que creo, Moisés, Sí. que claramente es una conversación que lo podrías dar, digo, con el viceministro de Economía o con Economía, pues tiene No me atiende, mire. tienen la información necesaria como para poder hacer un debate. Digo, yo ahora está haciendo un monólogo porque yo te estoy escuchando y yo la realidad esa información no la tengo, ¿no? Debieras tenerla. No, Sos porque... el delegado de gobierno de la Sí, provincia. sí, claramente. No digo, es una crítica, es una no, crítica no, no. constructiva. Debieras tenerla, ¿sabes por qué? Porque son números. Pero la cartera, digo, Sí. hay carteras específicas, ¿no? Digo, obviamente, del Ministerio de Economía, Sí. donde, digo, tienen trabajos específicos y la realidad, mi tarea, digo, si bien obviamente es velar por la ciudad de Río Grande Ujú. y tratar de llevar la mayor política pública que existen para Totalmente. contener la cuestión social y ser equitativo en un Sí. montón de otras cosas, la realidad, digo, que hay cosas puntuales que obviamente exceden, digamos, mi capacidad, incluso hasta técnica, para poder tomar una decisión o evaluar una digo decisión, porque ¿no? quiero charlarlo contigo para ver si es Sí. comprensible o no Es este que, planteo. es que lo que Digo, vamos a ¿no? hacer es un monólogo porque la realidad no lo sé. Digo, por Ok. eso te decía. No, listo. No, yo no quiero ponerlo aprieto, le digo. No, no Sino- es aprieto. Sino porque son números Sí. que en definitiva le hace falta al gobierno. Seguramente, Y que mirá, el si- gobierno toma la decisión de restarle esos kilos de gas que en este Sí. ajuste económico. yo lo que porque hay una creo, necesidad, yo lo sí. que creo, Moisés, es que si se ha tomado esa decisión, Sí. digo, conociéndolo principalmente el gobernador de la ciudad, ¿no? Sí. De la provincia. Si se ha tomado decisión es porque realmente, Ujú. digo, el dinero no alcanza. Digo, Ajá. para poder no ser no poder, para no poder, digamos, entregarle o seguir subsidiando a las familias que hoy se pueden conectar. Digo, eso para mí, digo, es fundamental porque obviamente yo confío en el gobernador, lo conozco a Gustavo, digo, vos incluso, y los Sí, referentes claro. barriales lo conocen más que yo, incluso a Gustavo. No me estaría atendiendo, porque yo le quiero recomendar algunas cosas de estas, ¿eh? En serio, se lo digo con honestidad porque detrás de esto están los vecinos y usted Sí, me conoce. sí, sí, yo sí, tengo, tengo un gran Pero por aprecio eso te digo, y yo le no- mienten mucho más de lo que se merece inclusive, ¿eh? Ojo. Y puede pasar. Digo, nos pasa a todos los que tenemos equipos de trabajo, claramente puede ser así. Sí, Sí. sí. Eso es un riesgo, digo, pero bueno, digo, es un riesgo que uno Contame cómo es conlleva. el esquema de la segmentación. Porque Ah, ahí bueno, te volvamos, quedaste. volvamos al tema. Dale. El tema de la segmentación, digo, es Ujú. en la ciudad, principalmente Río Grande, se divide por los que tienen red de gas, por afuera de su domicilio y por los que no tienen. Ok. ¿No? Digo, es la manera más fácil para poder explicarla, ¿no? Sí, señor. Claramente. Pero también, en uno de sus artículos, lo que hace también es desplazar a esos barrios que yo te decía, Sí. que se, entre comillas, digo, que son barrios de fin de semana, como por ejemplo acá tenemos principalmente dos, que uno es la vertiente entre uno y el otro es el Murtillar, Ujú. ¿no? Que se entiende que son barrios para una segunda vivienda, ¿no? Digo, eso sería por ahí más el nombre técnico que... Sí, claro. como vos decías, digamos, en la jerga Está muy de bien. barrio de fin de semana. Sí, claro. Y bueno, ya también pasa por ejemplo, en Tolwyn con un barrio como por ejemplo el Ecopueblo u otros como el que están en el Yewin y así.
se ha tomado esa decisión de poder dejar de financiar porque vos teníamos casos, digo, que vos tenías una vivienda que vivía una persona, digo, la mayor tiempo de su semana o su mes en la ciudad de Río Grande, y después tenías a la pareja o a una hija mayor de edad con un cambio de domicilio en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que establecía la ley, obviamente, era que también se subsidie esos puntos. También lo que hacen en otra reglamentación es bajarle los kilos también a las cabeceras de estancia, ¿sí? Porque las cabeceras de estancia tenían las cabeceras de estancia y también sus peones que viven dentro de las estancias tenían ese beneficio como una persona normal de la ciudad. Entonces eso también se hace el recorte. Totalmente. En ese punto, mire, yo le voy a dar una Ahora son 100, para la cabecera de estancia son 100 kilos, 100 kilos para todos. Para todo el año, ¿no? Sí, claro. Yo le decía en su momento al ministro de Economía, que era Zapata, creo que era, no, la anterior. Guille Fernández, que esta situación había que corregirla. Y me parecía inadecuado porque los estancieros, como si le faltara dinero para sostener, ¿no? Ponerle energía y gas a los peones, agarraban toda la tarjeta de los peones, la venían a descargar y se llevaban casi un camión completo para los Zeppelin en las estancias. Entonces, con la nuestra, los estancieros en Tierra del Fuego, si hay gente acomodada, si las hay, es en la gente que cría vaquitas y ovejas, amigo. Sin embargo, sí, la provincia... Tenés estancia, Moisés, digo, claramente, tenés estancias que... Yo soy no vamos a nombrar ninguna, ¿no? No, claro, yo soy un promotor del derecho universal a la energía. Todo el sí. mundo tiene el derecho a tenerla, a precio justo y razonable. Sí, Lo que está haciendo es poco razonable, digo por esto, porque esos desvíos, básicamente tendría que haber empezado al revés, detectando casos... No, es que se fueron detectando y se fue modificando durante el tiempo, se fue también disminuyendo. Sí. Cuando nosotros encontrábamos un caso, como vos lo planteaste, que lo hemos hablado en su momento, por los recuerdos que hemos hablado con los responsables del subsidio del gas acá en la ciudad de Río Grande, directamente se daba la baja, digo, de esa tarjeta, ¿no? O lo que decíamos también era también hablar con los peones. Porque por ahí pasaba esto, digo, que un responsable de estancia bajaba con todas las tarjetas y claramente porque vos tenés a todos los peones laburando ya, digo, eso es lo que te planteaban también, ¿no? Claro. Y vos tenés estancia, no es lo mismo tener una estancia grande, digo, decir que realmente produce, y otra estancia, digamos, que está en proceso de construcción. Pero la capacidad de pago es distinta, claro. Claramente es así. También que un vecino común que vive en los barrios populares, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Ahora, volvamos a este esquema. Bueno, volvíamos al esquema. Esto ya no se cubre más, ¿no? Digo, y hay una modificación en las cabeceras de estancia. Y también lo que se establece para todos esos vecinos, donde les pasa la red de gas por fuera de su domicilio, se hace un descuento. Una disminución de 4 bonos en el invierno, 2 bonos en el verano, y con un plazo de 90 días para poder conectarse. Y con una prórroga de 90 días más si hay hay como un interés de poder conectarse y se muestra, digamos, el interés. No sé, ya contraté el gasista, voy comprando unos caños, ya compré un artefacto. ¿Usted sabe cuánto cuesta regularizar una situación con los planos? Y depende de la vivienda, Moisés, vos sabés que no son todas iguales. Más o menos, 40 metros cuadrados, digo... No, encima artefacto, porque por ahí... Sin artefactos. ¿Dónde están todos esos artefactos que la ministra Castillo dijo ahora estamos hablando de otra cosa, en un balcón de esas obras? Bueno, porque eso aliviaría un poco a los vecinos que necesitan conectarse y cambiar los artefactos. Yo me gustaría terminar la segmentación y después si querés vamos por la obra, no hay drama, que también lo he charlado con los vecinos. El tema de la segmentación es esto, digo, y ahí tenemos 3 posibilidades y una que mandamos a la legislatura que no la aprobaron, que ahora la vamos a volver a enviar. Sí. Estaría bueno que ahí me ayudes, ahora hablamos el otro día que no pude venir, con los legisladores, digamos, por ahí de tu cercanía para que puedan aprobarla. La realidad es que vos tenés, hay 2 opciones, o primero, me conecto solo, digo que también tengo la posibilidad, me conecto, hago el esfuerzo, arreglo con el matriculado cuota, lo que fuese, y me puedo conectar, digo, tenés un porcentaje seguro menor, ¿no? Digo, que puedas hacer ese esfuerzo. Otra persona que digo que esté bajo relación de dependencia o tenga monotributo autónomo que pueda sacar y que sea apto crediticio, pueda sacar un crédito en el BTF, que ahí estamos dando un crédito con una tasa blanda del 25%, hasta 8 millones de pesos, y con plazos de gracia también, para esas familias que sean aptos crediticios. Y los que no sean aptos crediticios y realmente no lo puedan hacer,
no es que no quieran, si realmente no lo puedan hacer, lo que va a hacer el gobierno de la provincia es acompañarlos en ese proceso, obviamente, y como te decía al principio, devolverles esa cantidad de tubos, ¿sí? O esa disminución, devolverse a la familia hasta que se mejore su situación económica. Vos me decías, ¿hasta cuándo? Y seguramente, digo, se va a hacer un relevamiento, digo, cada 6 meses a ver cómo sigue la condición social o social económica de esa familia, ¿no? Pero esa prueba no tendría que haber sido antes en la segmentación, porque las segmentaciones son en base a hechos fácticos, a estadísticas. No, en este caso se segmentó por una cuestión netamente geográfica. Ah, fantástico, maravilloso. Es decir, sin ver la situación, o sea, si había posibilidad de discriminar a la gente, esta fue la mejor opción, No, yo no digamos. sé, no es una discriminación, Moisés, ¿eh? Ah, ¿no? No, yo no considero de esa manera. Ok. Claramente Che, no ¿me lo da considero. un minutito para despedirnos de la gente de Ushuaia y seguimos? Sí, claramente. Entregamos la conexión en horario ¿A quién tenés allá? FM Centro. Ah, Nos están saludo para escuchando todos los vecinos de Ushuaia, no todos los vecinos sabía. de Ushuaia. Sí, claro, en FM Centro nos escuchan, nos ven. Nos despedimos de la transmisión de allá, que ahora hay una programación local. Nosotros continuamos un ratito más porque me parece interesante. Moisés, la poder segmentación de hacerlo. Ushuaia es diferente a la de Río Grande. Digo, yo no sabía que estábamos en comunicación directa con Ushuaia, Usted no ve el programa, porque yo le recomiendo que lo vea. no escucho radio, que es diferente. Bueno, pero en streaming sí. No, tampoco no lo ¿No? escucho, no. Ah, debiera escuchar un poquito más. Lo que hago es por ahí cuando estoy en el auto sí, digo, Ajá. claramente uno se traslada, escucho, pero no, la Claro. verdad no tengo ese hábito, ¿no? Ah, ok. Y bueno, digo que es diferente la segmentación de Ushuaia, digo, es por niveles de acuerdo, digamos, no solamente nivel social, sino nivel de cotas, ¿sí? ¿Quién hizo la...? Porque vi que estaba incluido el Ministerio de Economía. Les digo, perdón, Sí. les digo a la gente de Ushuaia, hasta mañana no se pierda el programón que tenemos. Sigan con la programación de FM Centro, nos despedimos con ustedes y seguimos por la 104.9 aquí en Río Grande. No se muevan. Chau. Seguimos. Perdón, no sabía cómo era. No, seguimos. Pensé que íbamos a un corte. No. Está bien, ¿Querés está que bien. vamos a un corte? No, es que no sabía cómo era, perdón, amigo. Ah, ok. Contame, seguí vos. Esto de la segmentación. ¿Quiénes fueron los que estuvieron a cargo de esta evaluación técnica, económica, política, geográfica? Calculo que debe haber Varias estado... gestiones del Ministerio de Economía, Bien. eso lo sé, porque se estaba trabajando en su momento con algo que había planteado Guille, primer ministro de Economía, con algo que había planteado Fede también, con algo que se había hablado con Fran, porque también esta realidad, digo, cada uno de la gestión... Francisco de sí, Vita. Fran de Vita. Y obviamente con la gestión de Alejandro también. Obviamente lo terminó de pulir y implementar, ¿no? Ujú. ¿Por qué se dejaba en el tintero, digamos, y no se ejecutaba? Porque te vuelvo a decir, digo, cuando había recursos económicos para sostener, nosotros desde el 2020, como te decía, hasta el 2024, en 4 años no hicimos un aumento para las familias del GLP, se pagaba 2 pesos el kilo, o sea, ¿cuánto? 90 mil pesos, 90. 90 mil pesos la garrafa de 45 de gas. Ujú. Vos tenías, digamos, un impacto que no era mucho, y la verdad que con por ahí con el gobierno anterior vos tenías más afinidad y obviamente había más recursos, más consumo, también más consumo en Argentina. se terminó Tenía la más, billetera, pero no por eso, pero mira, ponele que no haya Sí. mandado ninguna ATN, porque la realidad los ATN por ahí se utilizan para, más que nada para No, urgencia. pero el programa Hogar, por ejemplo, alimentaba este programa. Le cuento, por si no sabía, parte del diseño del programa Llegó el Gas y del GLP en la provincia lo redacté yo. Por eso conozco en profundidad, Sí. ayudando al que era entonces el gobierno de Roxana. Cristina Fernández de Kirchner. Ah. ¿Sí? Nos pidió diseñar un esquema de esta naturaleza y colaboramos de acuerdo a las realidades geográficas y térmicas del mapa térmico nacional, que calculo que el ministerio que estuvo a cargo de esta segmentación lo debe haber mirado por lo menos, ¿no? Sí, la vive, son vecinos de Ushuaia y de Río Grande. Claro. Pero no solamente hay que mirar los papeles. Mirá, y en eso Moisés, vos sabés que tenías un montón de programas que te financiaba el gobierno nacional. Ujú. Y eso coincidimos plenamente. Los fondos fiduciarios que sostienen las tarifas Teníamos diferenciadas como zona fría. Teníamos, hablando, ¿no?, de Sí. diferentes programas, teníamos 17 programas de gobierno nacional que financiaba reparaciones, construcción y ampliación de escuelas. Ujú. Tenía la conectividad de las escuelas, tenías el FOADEF que lo pagaba Nación, tenías, no sé, ahora se me viene a la cabeza el plan Remediar. O sea, Plan Remediar, que tenía Reabap, que sí. el plan Remediar, digo, acá sostenía 59.000 vecinos de Tierra del Fuego, y hoy lo tiene que hacer la provincia a través de un programa nuevo que se llama es el programa de medicamentos fueguinos. Ese programa tiene ahora, cubre a 300 medicamentos,
tiene 300 medicamentos, entre eso insulina, oncológico, Y digo, y todo eso yo a se eso lo guita. reforzaría, claro, Todo yo eso eso es lo, guita, lo claramente. Y reforzaría es para los vecinos que menos tienen, porque no totalmente. tienen obra social, Me hubiera porque encantado que lo hubieran están... hecho fabricado en el laboratorio del fin del mundo de la aspirina hasta la ibupira que consumen la gente. Pero bueno, no pasó. Entonces ahora tiene que apelar a comprar afuera lo que se podría haber hecho en el laboratorio del fin del mundo, ¿no? Digo, como Pero sugerencia. todas las provincias tienen laboratorio, no hay un laboratorio que haga todos los medicamentos que vos decís. No, pero por lo menos los básicos sí, Sí. qué sé yo, la aspirina me No, parece que está acá, bastante... ¿qué hacemos acá? Nada. Sí, como que no. No, Sí. de hecho hay proyecto para cerrarlo al laboratorio del fin del No, mundo. eso es otra cosa, pero sí se hace. Dígame cuál, porque la verdad es que el que estaba para tratamiento Vitamina D, oncológico por no está. ejemplo, Vitamina se D. hace. Se trae de afuera y se empaqueta. Está muy bien, sí, claro. Puede un poco el laboratorio. Estuvimos investigando, ¿eh? Con ese pensamiento, vos estás No, más digo, mileísta que... Porque me no, estás diciendo, no, 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 con no. ese pensamiento no hablemos entonces de la industria. No, señor. Todo No lo hablemos de la industria contrario. porque me va a decir que es ensamblado. No, mire, el que está más cerca de los radicales es usted. Sí, yo bueno, no, yo le estoy diciendo... nosotros somos de Forja, somos un puente entre los mejores peronistas, los mejores radicales. Yo le digo lo desteñido porque no son ni una cosa ni la otra, pero podemos, eso lo dejamos para después. Yo diría que sigamos con la segmentación, que es lo que están esperando Sí, los vecinos, ¿sí? Digo, No, pero hay que contarle a los vecinos que nosotros nos conocemos de otro lado, de la totalmente, militancia. sí, está todo bien, usted sabe y si digo, lo hacemos al aire tenemos un di- poco... ¿no? Tenemos diferencias a veces ideológicas o laborales, pero la realidad es que en lo personal nos llevamos bien. No, totalmente. Y lo único beneficiario de toda esta charla son los vecinos, porque Claramente, sí. ahí hay herramientas. Ahora, ¿por qué no utilizaron, por ejemplo, herramientas que se utilizaron en otras segmentaciones? Porque, mire, le voy a dar un dato. Usted sabía, pero la gente no lo sabe. Yo fui el único secretario de Energía del país que no firmó y que no estuvo de acuerdo con la segmentación de Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Está bien? Lo tuvo que firmar el gobernador porque me dijo, mirá, tenemos que firmar esto. Yo le dije, mire, sabe que no. Porque esta segmentación es inaplicable en Tierra del Fuego. Y me fui a las 2 de la mañana en un avión desde Río Grande a presentar otro proyecto de segmentación que el gobierno de la provincia descartó. Por eso le digo, le hablo con conocimiento de causa y le puedo asegurar que esta segmentación que se está haciendo es discriminatoria. ¿Segmentación del GLP o segmentación de gas natural? ¿Proyecto de qué? De todo lo que se está viendo como segmentación nacional y provincial. Esta que ustedes están implementando, le van a llover los recursos de amparo. Le recomiendo. Muy probable, sí, le muy recomiendo, probable. ¿sabe por Digo, qué? a ver, Porque es inaplicable. las familias tienen todo su derecho. Digo, Sí, claramente, claro. obviamente, tienen su derecho de reclamo, que lo estamos hoy, digamos, viviendo o acompañando desde la delegación, ¿no? Digo, claramente. Obviamente están en su justo derecho y uno los entiende, los comprende, trata de poder resolver la situación. En algunos casos les corresponde, en otros casos no corresponde. La gente le está pasando muy mal, Federico. Sí, sí, claramente, pero digo, lo estamos pasando como el culo, ¿eh? Digo, hay que decirlo Sí, de sí, esa claro, manera, hay sí, que decirlo claro. de esa manera, estamos pasando muy mal. Y en la ciudad de Río Grande, digo, peor. Y la verdad que la provincia, digo, salvando las diferencias que estar dentro de una casa, la está pasando como el culo también. Digo, la provincia, digo, los ejecutivos, yo hablo de los ejecutivos, ¿por qué? Digo, porque Sí, yo no dejo claro. afuera, digamos, que lo que le está pasando a Martín y a Walter y a Harrington, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Por Bueno. qué? Porque la realidad, digo, Ujú. todo esto, y hay que decirlo, yo se lo digo a los vecinos, lo genera el gobierno nacional, porque Sí. son problemas que genera el gobierno nacional, pero la gente se enoja obviamente con los gobiernos de cercanía, que te Sí, toca la por puerta, se lo supuesto. abre, que los Lo atiende, hablábamos que recién le con ponen la Jessica cara. Garay. ¿Me entendés? Entonces, Ujú. qué es lo que está pasando? Digo, los ejecutivos, y en todo el país hablo, no, Sí, no, sí. no solamente Tierra del Fuego, la estamos pasando muy mal, excepto dos provincias, que vos conocés, que Neuquén y Río Negro, que le está yendo Ujú. bien por las regalías, porque está vaca muerta, pero después, digo, todos estamos de la misma manera, ¿eh? Digo, Ujú. no podemos sostener el tejido social. Ya hasta fin de año, el año pasado, te lo decía hace ratito, podíamos ayudar, todavía teníamos diferentes tipos de ayudas sociales, digo, acompañábamos a sectores que se quedan sin trabajo, digo, hoy se hace muy, pero muy difícil, incluso incluso nosotros desde el partido también hacíamos ayudas sociales, que hoy no lo podemos hacer. No, claro, pero volviendo a esta segmentación, digo, ¿no? Sí. Porque es el punto, me parece más, el punto neurálgico que me parece que se equivoca el gobierno en implementarlo en un momento inadecuado. O si hubo un momento difícil para implementar una cuestión de esta naturaleza es justamente estos momentos, ¿no? Pleno llegada del invierno. Le puedo asegurar que no está garantizado el GLP para la provincia, se lo digo, le recomiendo que dé las alertas y las alarmas dentro del propio gobierno para garantizar el suministro que la Argentina, dado un contexto de guerra internacional,
que no puede garantizar inclusive la llegada de barcos de GNL al país, le puedo asegurar que el GLP es un punto en donde la ministra de Energía de la provincia debe urgentemente garantizarle a todos los fueguinos e intentar lo poco que se produce en Tierra del Fuego, una planta donde trabajé 20 años se está cayendo a pedazos. Realmente por la falta de inversión. ¿De quién yo es se quién lo- es la planta? La planta ahora es de Terra Ignis. ¿Y antes de quién era? Y durante 8 años, el gobierno de la Ujú. provincia no le exigió los planes de inversión que están firmados en la legislatura. No me corra por ahí porque no le va a ir No, bien. no, 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 no. Seguramente vos conocés mucho más, digo, los 20 pormenores de años trabajé. esa ¿Y situación. sabe por qué? Yo tengo amigos que Porque... laburan en IPF Sí, y que me dicen claramente, digamos, que hay que poner mucha inversión, sí, claro. digo, porque ha abandonado IPF, digo, todos los servicios que tenía en la provincia. Eh, Digo, prácticamente tengo amigos que trabajan en mantenimiento, en ingeniería sí, de claro. IPF, que hoy... Yo anduve hace unos días por allá. está bien. Anduve hace unos días por Sí. allá y lo invito a que visite www.bocadepozo.com.ar donde hicimos un informe. Ah, bueno, lo voy a ver, Y lo en voy a donde ver. hay videos Ujú. que refuerzan esto que yo le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la única turbina que es la que comprime y procesa el gas para licuefaccionarlo, así se dice, y ponerlo en un Zeppelin para que después venga a la provincia, la están canibalizando. Y ese suministro lo van a sufrir los vecinos, ¿eh? Claramente. Entonces, por eso yo le doy la alerta a usted, que es delegado del gobierno, porque Sí. lo he intentado hablar con el gobernador, para Se lo voy a, plantearle... se lo voy a transmitir a la ministra, digo, para que esté al tanto del tema. Sí, claro. Me parece que es prudente y Ujú. la responsabilidad mía es de decírselo, porque después, en definitiva, lo sufren los vecinos. Sí, más vale, ¿Está más bien? vale. No lo tome personal, ni mucho menos, sino que No. hemos intentado, por todos los medios, llevarle estas propuestas al gobernador. Y digo, en esta segmentación que usted está diciendo, cuénteme, ¿por qué se determinó de esta forma? Es una decisión política. Claro, se determinó de esta manera porque hay vecinos que, digo, si no te, imagínate, si yo tendría en la ciudad de Río Grande otro tipo de segmentación, Sí. me da la posibilidad de no conectarme, porque no pasa la red por afuera de domicilio. Ajá. Digo, por eso se tomó la determinación de los que tienen red por afuera de su domicilio, de red de gas natural, que te vuelvo a decir, hay vecinos que hace 7 años tienen red, Sí. y no se conectan, puedan conectarse, ¿no? Ese es el objetivo. Si querés, digo, podemos ir a la parte de las obras, Sí. o quedó alguna duda sobre la segmentación, de cómo se No, hace. en esa segmentación, ¿por qué digo es importante la segmentación? Espera, Sí. perdón, ahí me acordé Sí, de dale, algo dale. que no lo dijimos, no lo detallamos. Para esas familias que Sí. no lo puedan, o sea, que no puedan afrontar la conexión y obviamente consideran, digamos, que situación económica no da para poder hacer eso, ¿no? Digo, porque dentro de su grupo familiar tienen a un miembro, digamos, con un certificado único de discapacidad, porque no llegan a la mínima, porque soy jubilado, digo, Ujú. por lo que fue, si soy monotributista, la verdad no me alcanza, digo, pueden comunicarse a los teléfonos que ya planteamos, tanto el fijo o el WhatsApp, ¿sí? Para poder, digo, plantear la situación y obviamente se va a analizar y de esa manera va a tener una respuesta sobre Ujú. su situación socioeconómica que está viviendo. ¿Sabe por qué Se le le da digo esto? positivo, Sí, obviamente se les devuelve, como te decía al principio, se devuelve, claro. digamos, la cantidad, digamos, de beneficio, y si no, digo, se hará, digamos, o si hay un sobre reclamo sobre esa situación, Sí, se claro. hará una visita, digo, a su domicilio para ver bien la condición más profunda, digamos, porque por ahí vos decís, che, mirá, yo gano bien, o gano bien entre comillas, porque no nadie gana bien, pero me puedo sustentar, pero la verdad yo tengo una familia numerosa, me estoy haciendo Ujú. cargo de los pibes de mi hermana, digo, No, tengo claro. a mi vieja que está viviendo conmigo, pues yo no puedo alquilar más. Digo, Totalmente. hay un montón De de situaciones que son situaciones, digamos, que cada familia, particulares. viste, que es un mundo, y Totalmente. más en la cuestión de economía, que bueno, que eso se va a evaluar un poco más detallado. Está bien. Usted trajo lápiz y papel ahí. Yo le diría que... Sí, sí, como sugerencia. siempre anoto. Sí, sí, lo veo ahí. Mire, ¿por qué no se apeló a la solidaridad? Vimos una sociedad, como usted dice. ¿Por qué no se apeló a la quita voluntaria o a la renuncia voluntaria de los subsidios? Es que en siempre la provincia? estuvo. Vos tranquilamente, vos en cualquier Sí. momento te podés ir vos a decir, che, mirá, la verdad que yo ya me conecté, como ha pasado en situaciones, Ujú. doy de baja el servicio. Pasa. Y también tenés, che, mirá, me conecté, no, perdón, y también tenés a ese vecino que se conectó el mes pasado, recién nosotros nos dimos cuenta al mes siguiente que se conectó, porque demoran, digamos, la base de datos entre el privado y el público, Ujú. entonces te dice, che, mirá, voy y te la corto, y me decís, ¿por qué me la cortás?
O sea, me Claro. consumí, ¿me entendés? Digo, Sí, sí, digo, yo hay estuve- diferentes casos, pero la cuestión voluntaria existió desde siempre, amigo. O Mire, sea, desde siempre. Uno, es como, no sé, no, bueno, digo, pero vio tanta gacetilla que sale al pedo por ahí. Poder decirle a los vecinos, mire, que de manera solidaria acompaña al resto para renunciar a los subsidios, que por ahí lo puede pagar, era una buena herramienta que no se vio. Y como no se vio, digo, por eso le digo, tome nota, porque está bueno lo que yo le voy a decir, porque estuve haciendo averiguaciones antes de sí. hablar con usted, ya la semana pasada, y preguntamos a ANSES, preguntamos a la SRT, preguntamos a los ministerios nacionales si había habido un pedido por parte de la provincia de Tierra del Fuego en un entrecruzamiento de datos, perdón, para hacer el relevamiento de quiénes son los vecinos y vecinas, Ujú. ese entrecruzamiento de datos necesarios para ver esa vulnerabilidad. Mira, ¿Por qué no se hizo? algo que hizo bien, que son Ujú. pocas cosas para mí, ¿no? Este gobierno nacional, Sí. fue generar un sistema único de cruzamiento de datos que ya teníamos, pero en gobiernos anteriores, pero la realidad es que se ha reforzado y se mejoró en esta gestión, que es el SINTI. Ujú, Es un sistema que tiene desarrollo social, ¿sí? En caso de nuestra provincia, el Ministerio de Bienestar, como para poder hacer cruzamiento de base de datos. ujú. Así, digo, esa información, digo, la contamos. ¿Qué es lo que no se puede hacer en el SINTI? No se puede poner una base completa, tiro una base completa y me devuelve una base completa, ¿sí? Entonces, digo, es algo más artesanal que se está haciendo, que Totalmente. porque la realidad que es el recurso que te da Nación para poder acceder. ¿Y qué te dice, obviamente, en ese sistema operativo? Y todo. Lo conozco. Por eso Ah, le está bien. estoy, por eso se lo estoy Sí, sí, sí. recomendando. ¿Sabe por qué? Ah, Porque pues ya lo usábamos entonces el vos. Ministerio de Economía Ujú. no ha puesto a los barrios que no están declarados ni en RENAVAP y o que estuvieran en proceso. Porque esa base de datos, hoy que está en marcha la ley, El RENAVAP está completamente desfinanciado, ya casi ni existe a nivel exactamente, nacional. esa base de datos, como está desfinanciada y no existe, hay barrios, por eso están Ujú. incurriendo en errores en la reprogramación o por lo menos la redistribución de esos subsidios. ¿Sí? Porque además, le cuento, Pero, por ejemplo, ¿en qué barrio? ¿De qué barrio me hablas específicamente? en los barrios que se incluyeron en esta segmentación geográfica. Pero todos los barrios que se implementó, todos los Ujú. barrios son de RENAVAP. ¿Sabe por qué? Son Porque barrios regularizados, aparte están establecidos por RENAVAP. ¿Por qué? Porque la mayoría entró en el programa Pepe Mujica en su momento. no todos. Le puedo asegurar que Decime uno. el José Hernández, por ejemplo, Bueno, el dejó José, de si querés estar... podemos hablar de ese caso No, específico. digo, yo le El cuento como José Hernández simplemente para pasa, eso. solamente pasa el caño por la principal, pasa la red de gas. Solamente faltan 3 vecinos conectarse al gas. Ujú. 3 Los que de pagan por el 15. frente. Los Sí, que van por el frente, sí. 17 son. Sí, sí, 15. Bueno, yo no conté la casa que está La, un poquito más la allá de... última que está un poquito más allá, que también tiene gas natural. Sí, 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 sí. sí, O la sí. primera. O la primera. Bueno, Sí. vio que conozco, vio que... Bueno, de esos 17, digo, 3 le falta conectarse, que lo he hablado con Milton, el referente del barrio, para poder iniciar. Después, todo lo que está hacia adentro, digo, la realidad es, el José Hernández es, a diferencia de otros barrios de la ciudad, es un barrio nuevo, ¿no? Ujú. Un barrio nuevo, ¿por qué? Digo, porque es un barrio, digo, no me quiero equivocar, pero en los últimos 4 años se fue construyendo, digamos, Sí. más o menos, y se fue, digamos, revendiendo tierras. Hay macizos que son de la provincia, que fueron ocupados Ujú. ilegalmente, y hay otros que son tierras, digo, que están judicializadas entre privados, ¿sí? Que se vendieron también de manera ilegal, porque Sí, nosotros sí, tal sabemos cual. que tenemos un decreto de urbanización que no podemos vender tierras sin servicio, ¿no? No, claro, Claramente. está... Todo ese proceso lo conozco y Sí, sí, con sí, sí, Milton que claro. hemos podido avanzar justo en ese barrio, digo, varias cosas. Primero, la realización de ese macizo del gobierno de la provincia, que antes lo tenía AREF, ahora lo tiene el IPB, Ujú. y se están haciendo acuerdos con cada vecino, digamos, de ese macizo, para poder, digamos, empezar a tener una tenencia precaria y poder pagar su tierra. Y con ese recupero, digo, a futuro poder pensar en algunas horas para el Sí, claro. barrio. Y en los otros, lamentablemente, lo que pudimos, como son tierras privadas, y aparte hay cuestiones judiciales en el medio, digo, porque, Sí, sí, las conozco bien, sí, sí, digo, claro. incluso vos sabés que nosotros tuvimos que también acompañar una cuestión judicial Ujú. porque había una medida de no innovar y los vecinos no podían bajar la red de luz en sus viviendas. Eso, la red de luz. Dígale a la ministra de Energía Ujú. que instruya a la cooperativa eléctrica a que le ponga los focos que faltan en los barrios. Porque están pagando el servicio y no tienen alumbrado público y lo están garpando. Dígale una boludez, digamos, pero hay que hacerlo. Bien.
También te puedo responder eso. Porque también me lo ha planteado Milton, también lo he consultado obviamente en la No, digo, cooperativa. no solamente en ese barrio, en otros barrios No, también. Que también, la sí, sí. cooperativa eléctrica ponga un poquito más el foco. Lo que Hablando de plantea la gobierno. cooperativa en cuanto, digamos, al servicio que uno paga, Ujú. digamos, de luz, ¿cómo se dice cuando está afuera? De alumbrado público, Sí. esa es la palabra técnica. Lo que plantea también es uno que uno paga por el uso de toda la ciudad, no solamente de su vivienda. Claramente, digo, porque uno cuando se mueve, se moviliza por la ciudad, digo, se consume. ¿Y qué es lo que se hace? Se redistribuye, digamos, todo el costo de toda la ciudad y se divide por un porcentual de la cantidad de Lo, usuarios que hay, los usuarios que hay en la ciudad. lo conozco y para eso existe, le recomiendo, Ahora, tome nota, el Fondo Compensador de Tarifas, que es para eso justamente que me tocó a mí diseñarlo. Entonces, ese Fondo Compensador de Tarifas es para los barrios, para sostener el alumbrado público. Y como conozco la estructura de costos del sistema, le digo, le están cobrando un ítem que está en la última audiencia pública de manera indebida en todo caso. O le sacan ese ítem a la factura o le ponen el foco en la calle. Es bastante sencillo, digamos. sí, deberían hacer, los vecinos deberían reclamarlo. ¿Cierto? O sea, no, la Que verdad que lo están reclamando. Por eso se lo comento para que lo sí, anote. bueno, lo que iba ahí, digo, de que mi comunicación con los vecinos de Bien. tanto al referente como de la cooperativa, la realidad es que nosotros ahí tenemos obviamente un tendido de energía provisorio, ¿no? Como Sí, varios claro. barrios de la ciudad. Y desde que yo entré en la gestión de la delegación de gobierno, nosotros pudimos casi regularizar con acompañado, digamos, de la cooperativa eléctrica, pues hay que decir la verdad, digo, si bien Laburan muy bien, ¿eh? no, si bien yo le rompo, la verdad, amigo, yo le rompo la bola, pobre, digo, día por medio le Está estoy muy bien. escribiendo al gerente, estoy escribiendo a la usina, digo, porque teníamos un montón de barrios Sí, con falta de claro. energía. Digo, ahí teníamos el anexo de José Hernández, el Güemes, teníamos Chacra del Sur, Chacra Los del Sur, Olivos. Los Olivos, Ah, esos todo, barrios que la ministra le hizo comprar a los postes y nunca le tiró la luz. Ese dice usted. no, la No. ministra no, fue Sí, un claro. acuerdo entre los vecinos, Ajá. digo, incluso ni la ministra, digo, entre los vecinos, el que te habla No. y la cooperativa, digo, yo estaba intermediado, ¿Sabe que ¿sí? le dije? Se la vendieron mal. Mire, le pregúntele a los vecinos que compraron hasta los postes. Yo Sí. les di la recomendación que lo trajeran de Tolwyn. Y lo Sí. trajeron en un No, camión y lo pagaron ellos. Y algunos y otros lo pudimos acompañar a través de Vialidad. bueno. Sí. Bien, no, digo como para que se resuelva, porque hay postes todavía tirados sin el tendido eléctrico. ¿En cuál barrio? En Los Olivos, Chacra del Sur, y ahí, falta un No, es poquito. imposible. No. ¿Saben cuál es? Ajá. En el Olivos, que todavía estamos terminando, pero no fue por una cuestión propia nuestra Esa obra la o de la buscamos, cooperativa, la sino que los financiamos. vecinos lo que tenían que hacer es Sí, hacer un movimiento de suelo, porque la realidad es que había capa vegetal, ¿sí? sí, hay un quilombo ahí, está claro. Desde la Está claro, está claro. rotonda, digo, lo conozco bastante bien, Moisés, desde la Claro. rotonda, incluso hoy me estabas hablando con uno de los referentes de ahí Ayer estuve por allá del Olivos. verificando que no me mientan que no había luz en la noche, así que tengo hasta Ah, los videos. Está bien, está bien, está bien. Después se lo paso. Hoy estaba mirá, con Moisés, le voy a mandar un saludo perdón, Simón, le voy a mandar saludos si me está escuchando. Yo estaba hablando con Simón, que por ahí le dije, aguantame esta semana, tengo una semana complicada, y la semana que viene los voy a ver. Pero sí, estábamos trabajando en el tendido, nosotros hicimos una primera etapa en ese barrio, Ujú. donde pudimos conectar de energía a todos los vecinos que están, que le dan el frente y la espalda, digamos, a la calle principal, Sí. ¿sí? Y después posteriormente para el ingreso, que son todavía más parcelas y macizos que no estaban, no estaban construyendo viviendas, que también es una realidad, se dejó por una segunda etapa, Está muy ¿sí? bien. Lo que pasó, que es lo que pasó en el medio, yo también te cuento. Fueron muy amables, pero muy amables porque todavía no habían construido ninguna vivienda en esos macizos, de prestarnos los postes para Chacra 8, porque lo necesitamos porque no había en el aserradero, no había. Entonces ellos nos prestaron esos Chacra postes. 8. ¿Usted Sí. sabía? Usted se está metiendo en un lugar, no Sí. quiero incomodarlo, pero No. usted Es sabe, que Chakra 8 también le hicimos la red de energía. claro, Ujú. ¿usted sabe quién armó el proyecto y Vos. buscó la financiación de ese Sí, lugar? vos lo pusiste dentro ¿Y por qué no de se hizo antes? ¿Dónde está el dinero de esa obra? Y pues si vos sabés cómo funciona el goteo, le explicarle a la gente. Claro, Y bueno. ya se lo explicamos, por eso le pregunto, ¿por qué tardaron Pero 6 años en hacer una obra no, cuando estaba diseñada Ujú. porque me tocó a mí, financiada y puesta en consideración, aprobada y financiada Sí. con los montos en el Consejo Federal de Energía? E incluso Como el la 90% de los barrios. la obra que ustedes Sí. habían planteado Sí. era incluso con la línea de media soterrada, ¿te acordás? Sí, para una parte. Sí, para que una ya parte que estaba para el hecho. trafo, digamos, para el trafo principal, Sí, era todo señor. soterrado. Bueno,
cuando... Y para la cuando planta elevadora de líquidos cloacales que van a poner ahí después con obras públicas. Obra sanitaria. Obra sanitaria, digo. Sí, ¿Sí? que tampoco está. Tampoco está. Que podemos hablar si querés eso también. Que ese fue un compromiso del intendente de Río Grande de Tal poder cual, hacerlo y no lo hizo. Y no lo hizo. Y ahí tenemos otro problema. Pero si también, Tal cual. también lo podemos hablar, No, de lo hablamos en diferentes... otra oportunidad, estamos hablando... No, pero no pasa nada, Usted digo, está porque está invitado. bueno que hablemos de todos los temas. Exactamente. Porque la gente se tiene que enterar, digamos, del trabajo que venimos haciendo, Ahí digo, va. porque es muy importante. Sí, Digo, señor. vos sabés que, digo, nosotros, digo, más allá de, obviamente, digo, hacemos política, nos gusta la política, digamos, porque, digamos, tiene una manera de ser, digamos, que consideramos que la política mejora la calidad de vida de la gente. Y en Totalmente. estos casos, digamos, que involucro, que podemos bajar un medidor, que podemos, no sé, poder iniciar la obra en papeles, de algún barrio para poder hacer, digo, para mí es lo mejor que yo, digo, me pasa eso y tengo un día excelente, Sí, ¿entendés? tal Digo, cual, tal digo, cual. porque uno por ahí lo lleva la sangre que le gusta, y eso hace, digo, que yo me levante con todos los días de ganas de laburar. Digo, Totalmente. Federico, volvamos al GLP. Nos quedan unos minutitos, pero volvamos para ver Pero cómo, atendé el programa, cómo amigo. continúa esto. Tengo una gana, lo que pasa, me van a matar los auspiciantes. Mirá, me Vení. invitado más temprano. Te dije, te invité la semana pasada. No, de verdad, no pude venir la semana no pasada. pudiste venir. Pero digo, para El llevar jueves. tranquilidad a Sí. los vecinos. No, tranquilidad a los vecinos. Primero con estos números de contacto por si hay algún desvío. Exactamente. Me parece importante. La posibilidad de, aunque a mí no me guste que se trabaje solamente en el endeudamiento familiar, que están hasta la coronilla de tarjetas de crédito, de informalidad laboral, que están changueando para poder llegar a fin de mes. A todo lo que vos describís de esas situaciones, Sí. digo, que realmente nos pasa, digo, ¿Dónde puede se ser... pueden acercar? puede- Porque hoy a los mismos teléfonos que vos tenés, o si no, a O'Higgins 181, que está en la oficina de subsidio Ajá. de Gas GNP, que ahí nosotros, si bien estamos recepcionando, porque incluso ayer tuve una reunión en uno de los barrios con un parte de los referentes de la ciudad, otros los tuve en la delegación, porque claramente alguna parte están Sí, claro. con reclamo y otra parte no. Para que también nos acompañen los que quieran, claramente. Ujú. Digo, porque los referentes son los que saben que le está pasando realmente al vecino, ¿no? Sí, Digo, sabe claro. que capaz, no sé, trabaja en blanco, no sé, trabaja en blanco... Por eso el laburo de ustedes, digo, de capital humano, de tanto funcionario que tiene, ¿por qué no salen a caminar los barrios pero y preguntan claramente, casa amigo, por pero casa? nosotros, es el trabajo social, vos sabés que es una red. Sí, claro. Digo, es una red, y la red se No, porque hay arranca muchos desde el vecinos- vecino. Porque hay muchos vecinos que Sí. forman parte de la estructura del gobierno ahora, de los barrios populares que antes eran referentes. Sí, puede ser, sí, claramente, sí. Entonces- Son trabajadores del Estado, digo, como un montón, ¿no? Claramente, sí, no, sí. por supuesto. Sí. Solamente digo esto Como para- otro con referente ámbito de colaborar, que ¿no? trabajan en otras gestiones, Sí, incluso que claro. trabajan para otras ciudades, sí. Y está muy bien. Claramente. Digo, No, porque es- está bueno decirlo entre paréntesis, pues no vamos a decir nombre, ¿no? hay Claramente. que decir todo. El único beneficiario acá, insisto, es el vecino, que hoy está Sí. tomándole su casa, que tiene ocupada su casa hoy. La casa de digo, todos. La casa de todos, Sí. en San Martín 50. ¿Qué le dice a esos vecinos? Como, ¿Cuál es la respuesta? No, desde el primer En día. Ushuaia está pasando lo mismo, ¿eh? Sí. Yo le voy a pasar fotos que hubo No, ayer que las una tengo, reunión, tranqui, sí una las tengo. reunión. Sí. Y No sé está- en dónde, hay pero es un gente galpón medio como un islú, ¿no? Yo no lo conozco ese galpón. Es un camine más gimnasio. camine más por los barrios de Andorra y se va a dar Es cuenta que hay que- un medio iglú ahí que hace de zoom. Ah, ¿hace Zoom? Sí. No, pasa que si te digo la verdad, yo voy muy poco a Ushuaia, pues como soy el delegado de Río Está Grande, bien. yo trabajo acá. El ministro de Energía debiera conocerlo porque hay mucha Es problemática que ahí. seguramente, porque conocen mucho. Exacto, Ushuaia. ellos caminan por ahí. Sí. Pero digo esto, Fede, ¿qué le dice el Bueno, gobierno de la como provincia a desde- estos vecinos que están desesperados? Sí, desde el primer momento de que obviamente pasó esto, justo yo iba a tener una reunión a las 4 con Fede Runí, mi amigo, Ajá. el concejal de la ciudad. Justo ahí en la delegación, me acerco y justo se había empezado, digamos, habían empezado a llegar a los vecinos, ¿no? Y desde ese momento, Bien. yo que obviamente no me pude juntar con Fede porque estuve hablando con ellos, ese día me quedé hasta las 10 de la noche, Ujú. digo, siendo presente, pero no solamente, digamos, acompañándolo, escuchándolo también y planteando, y que te vuelvo, que está bueno decirlo, es una situación muy respetuosa, excepto en algunos casos Sí. muy particulares, pero después cuando nos empezamos a escuchar, para mí es muy importante, digamos, que se trabaje en el respeto, y varias veces lo he comentado y hablado, porque la realidad que la única forma de llegar a un punto es el diálogo, ¿no? Totalmente. Pero obviamente uno entiende, digamos, que en estos procesos hay mucho enojo por la situación que está pasando, pero no solamente en esta, digo, Hay por niños durmiendo en el piso en la delegación, amigo. ¿Sabía usted? Sí, claramente lo sé. Me Digo, parece pero no, que, no, me parece que hay una deuda ahí pendiente. Y digo sé que sos buena gente y los chicos también, los que están aquí en San Martín, pero me parece que el gobernador debiera tener un mensaje más conciliador que alguno de los audios que yo escuché. Recomiéndele eso
si lo ve, si lo dice, porque no tienen la culpa de vivir en la miseria y la pobreza y ser empujados No, otra vez amigo, en no. esta situación. Sino en todo caso es culpa del Estado que no le da las herramientas necesarias para el desarrollo, no hay empleo, la situación no está buena. Del Estado en todo No está su bueno. conjunto, ¿no? Digo, El claramente, en todo su conjunto. Digo, por Hablo eso te digo, Estado, hablo en ese conjunto. claro, por eso digo, Sí, en todo sí. su conjunto. Hay a veces que la tarea hoy, digo, para poder El municipio de Río Grande. acompañar a los que menos tienen son los ejecutivos municipales hoy, Sí. digo, salvando la diferencia. Pues yo, Totalmente, yo la verdad que difiero de algunas cosas que hace Walter, difiero de algunas cosas que hace Martín, difiero de algunas cosas como todos, Como ¿no? todos. Pero en esto Eh, me parece que tenemos que estar todos Pero la juntos realidad, acá, ¿no? digo, bueno, tenemos que estar todos juntos y estaría Sí. muy bueno, digo, y esto lo recuerdo, Sí. porque nosotros en enero le Ujú. pedimos, le hicimos una quita a los ejecutivos municipales para Ujú. afrontar el GLP, ¿no? Siempre ¿Te quitándole acordás? cosas a los municipios. ¿Por qué? Y porque Esa modalidad. ¿Por qué no lo resuelven de otra forma? Mire, yo le tengo una hoja de ruta, si quiere, el gobernador, para resolverlo sin tocar la coparticipación a los municipios ni sacarle ¿Sabe plata cuánto para era? sostener el GLP. ¿Sabe cuánto era? Sí, ¿Cuánto era para la ciudad de Río Grande? el 3% que significaban 7 ¿cuánto? mil millones de pesos. ¿Sabe cuánto era para la ciudad? 46 millones al año. 46 millones al mes. 46 millones. Y, Yo 30 le dije, y 36 millones. Multiplique eso Tren- por 12. 36, multiplícalo y decime Usted cuánto sabe. es. No, que no tengo la calculadora. Y 36 millones para la ciudad de Ushuaia. Sí, por mes. Se quejaron, por mes, se Sí. quejaron. 36 millones. ¿De cuánto es la coparticipación a los municipios? Se quejaron, lloraron, patalearon, hicieron todo. ¿Y por qué no Parecía Isabela cuando le agarra sueño, mi nena Isabela, ¿no? Digo, Sí. parecía mi nena cuando le agarra sueño. Y a los ejecutivos municipales, en enero, dije, ¿sabes qué hubiese gustado? Bueno, está bien, devolvésela, digo, vamos a buscar la manera, la forma de Claro. poder seguir sosteniendo. Yo le doy Porque la idea ahí. porque no es justo, Moisés. Sí. Digo, pero no es justo, porque en esta situación, digo, todos tenemos esa parte, digamos, de la solución. Claro. Y los ejecutivos Pero a ¿por qué no veces preguntan? se dan vuelta. ¿Por qué no preguntan si hay opciones para esa solución? Ese es el problema. Creen tener la verdad revelada, firman un decreto sin medir las consecuencias en lugar de preguntar primero a ver, che, ¿qué alternativas hay? Juntémonos, hablemos y planteemos un esquema que resuelva esta situación. ¿Usted sabe que se puede resolver? Ya me quieren echar por ni un mate más, me diste. ¿Usted sabe que existe la posibilidad? ¿Por qué le sacan a los municipios en lugar de pedírsela a las petroleras, amigo? Mira, la verdad que desconozco ahí. Yo sé que las regalías obviamente las tenemos afectadas al bono, digo, que sacó Roxana Bertone. Gracias, amigo. Al bono que sacó Roxana Bertone, por lo cual el 100% de las regalías, o la mayor parte de las regalías, hay que pagar Sí. bonos en dólares. Yo no estoy hablando de regalías. Yo le Bien, bien. puedo asegurar que hay un esquema que se lo pongo a disposición porque uno Sí. no tan solo critica, sino que nunca lo escuchó el gobierno de la provincia. ¿Usted qué diría si el gobierno de la provincia le exige a cuesta y costo de las petroleras y energéticas, entre ellas Total Austral, que fueron ayer a visitar? Hay que ponerlo en consideración en la legislatura, porque estaría No. bueno. ¿Cómo? ¿Sabe Sí, que no hace falta? No, usted desconoce muchas cosas. Sí, Yo sí, no- seguramente, no- sí, no lo claramente. quiero- no lo- Nadie no. sabe todo, Moisés, totalmente. claramente. Pero yo se lo Y sugiero. hay que ser muy honesto en. Y hay que ser humilde en Sí, sí, más escuchar. vale, en eso Yo sí. sé que el gobernador puede escuchar esto que yo le voy a comentar a usted, porque esto se resuelve de manera mucho más sencilla y utilizando esto, mire. De la misma forma que utilizan para firmar los decretos de ajuste a los vecinos, utilícenlo con los más fuertes, que son las energéticas en Tierra del Fuego, que no producen el GLP suficiente para la provincia y que están muchos de esos proyectos, como el proyecto Fénix, que están los ingleses ahí. Mire, yo le recomiendo que paguen las regalías en especies del producto que el gobierno de la provincia no exige que produzcan en origen. Porque si usted tiene que ir a buscarlo y gastarse 14 mil millones de pesos para traer GLP de Cerri o de Bahía o de Neuquén, es porque el gobierno de la provincia no le exige a las petroleras que si no lo producen en Tierra del Fuego, que a su costo y transporte y distribución lo hagan llegar a la provincia bajo su responsabilidad. Una cosa o la otra. Seguramente, Moisés, eso digo, tranquilamente Tómelo. se puede discutir. Sí, obviamente lo tomo y lo voy a plantear. Plantéselo Pero porque- hay que plantear a esa cartera específica que es obviamente el Ministerio de Energía de la provincia, la Por e- Secretaría de Hidrocarburos, de por qué no se ha trabajado. Yo creo que constantemente estamos tratando de buscar iniciativa. Nosotros en la, Sí, en la, hubiera en la preguntado última esta, mire. en la última sesión de legislatura nosotros mandamos un proyecto que era un proyecto muy bueno. Yo le hablé con las energéticas, esto que le estoy contando, ¿eh? Sí. No es boca, No, es no, moco no, de no, pavo. sí. Yo sé lo que le A estoy ver, diciendo. si vos lo planteás,
digo, seguramente algo de lógica tendrá. Dígale al Digo, gobierno, por eso tenemos que use la ver, lapicera tenemos y que que ver del busquen otro lado, sí, amigo, del otro lado hay que ver, digamos, qué posibilidades existen y qué posibilidades no. Digo, si esos recursos se destinan por una cosa o se destinan para la otra. Digo, yo creo que hay una, no le interesa mira, el no, 25% sí, de los amigo. 59.000 millones de pesos. Me parece que el ministro de Economía, Alejandro, Juan, que es sí, el vice, Juan Pablo, el vice de Economía, Alejandro, que es sí. el, digo, Chicho Aref, constantemente están viendo de qué manera, digo, de qué Yo manera les poder, pregunté y esto sí. no lo tenían evaluado. Me dice, no lo habíamos pensado. Ah, bueno, por eso te digo, por eso te digo, si vos lo planteaste, digo, hay que buscar ver la lógica de por qué no se puede llevar adelante o por qué sí se podría llevar ¿Sabe adelante. por qué? Porque debiera derogar la habilitación que firmó su ministro de Energía en su momento, Alejandro Aguirre, que le permitió que se llevara la monobolla y que no produzcan en origen lo que hoy le falta y paga a la provincia. Evalúenlo. Resuelvan esa situación que le ahorraría Claro. el 25% de todo este presupuesto, insisto, 19.000 millones de pesos que usted tiene que erogar y que ahora, como no le alcanza, quitarle a los vecinos. Quítenle a los que más tienen y les recomiendo que sean un poquito más fuerte con los más fuertes y no tan fuerte con los débiles, que en este caso No, son los vecinos. hablando de eso, Moisés, Ujú. claramente, digo, Gustavo tiene también ese pensamiento, ¿eh? Ojalá. Digo, también tiene ese pensamiento. Mirá, a nosotros tenemos una problemática en salud, perdón, en educación, también tenemos en salud, Digo, no obviamente. nos debíamos de esto porque nos No, quedan no, claramente, dos minutitos pero sí porque tenemos. Bueno, entonces, están escuchando los vecinos. ¿sabes qué me gustaría? Sí, Es comentar a los vecinos el sí, proyecto que nosotros mandamos a la legislatura, que es muy bueno, sí. que Para la, endeudar, para endeudarlos en el banco, dice usted, para que la provincia le salga de garante para endeudarse. y poder conectarse, pero Dios, ¿Sabe cuánto sale una conexión usted? decime cuánto vale por boca, no lo sé. Bueno, ¿Cuánto yo sale por tengo boca? los números. De la casa más humilde Sí. hasta las No me va a casitas que decir están allá, 11 millones porque no es así. Dios, yo he escuchado a unos referentes que hablan de 11 millones y no es así. entre 5 y 7 millones de pesos, sin contar con la plata que le debe Camus y Gas del Sur, que me quedé sin preguntarle eso. ¿Por qué Ah. no hicieron el recurso que prometió el gobernador, la judicialización de los más de 49 millones de dólares que debe Camus y Gas del Sur, que hoy le hacen falta a esos vecinos que ustedes le están sacando el Le vamos a preguntar subsidio? también a la ministra de Energía. Pregúntele, ¿sabe por qué? Porque la última reunión en el recurso de amparo Sí. lo dijo el gobernador al aire. Nada de eso pasó, no hay ninguna denuncia y no hay perspectiva de que eso suceda, lamentablemente. Bueno, lo voy a plantear, ¿Puede te voy a ser? plantear, Y si sí, no, sí, dígale claramente. al Y después no, pero aparte estaría bueno, digo, porque yo me llevo un montón de tarea a casa, digo, que es la realidad. Venga, Después me voy a avisa. obviamente volver, sí, sí, Esta es su claramente, casa. claramente. Esta No es hay su ningún casa, drama. no hay ningún Yo sé problema. que tengo las puertas abiertas, porque no, Sí, no hay claro. drama por eso, pero la realidad, como te decía, digo, obviamente, no conozco el 100% de todas las carteras, No, como gente, claro. digo, hay varios ministerios, tenemos gente descentralizado, digo, Ujú. ahí por ahí el detalle, digo, de cada cartera, que seguramente vos lo tenés, porque te dedicás, digamos, a esta rama, que es la rama de energía, digo, te dedicás hace mucho tiempo, tenés mucha experiencia, seguramente, digo, tengo información que por ahí yo no manejo. No, Entonces, está disponible, ¿eh? Yo eh, se las sí, se la sí, sí. doy. Entonces, digo, por eso digo, yo me comprometo en eso, obviamente, de hablar con la ministra, digo, hablar con el gobernador, No el digo, plantear. gobernador, en Sí. definitiva la ministra va a hacer lo que le diga el gobernador, decir, Y che, pero fíjate, explora también, esta posibilidad al ministro de Economía. Y si no, dígale que venga, lo charlamos al aire, no hay problema. pero también lo que nos pasa, e incluso también el gobernador, obviamente, el gobernador de todo, pero tiene un responsable por cada cartera. Digo Sí, claro, pero la lapicera la tiene él. Nadie hace nada sin que él diga, che, sí, vamos por acá. Y el ministro de Economía no se manda solo. Y me parece no, que pero en vos este también, pero caso le erró. vos tenés, digamos, diferentes aspectos técnicos, Sí. digo, que los definen los ministerios y los equipos técnicos, Claro. que, digo, obviamente Gustavo no está. Digo, Desconoce, me claro, no puede saber de desconoce. todo, ¿no? Claro. Claramente nadie puede conocer de todo. No, O sea, está nadie claro. tiene el libro gordo de PTT es así. Es verdad. Pero bueno, digo, en eso que yo te decía de la herramienta para mí era fundamental, porque no solamente, a ver, no era para los vecinos que no lo pueden afrontar, Moisés. Digo, es para los vecinos que sí lo pueden hacer, pero no lo pueden, no son aptos crediticios. Digo, vos tenés vecinos que son monotributistas, digo, que laburan, digo, capaz laburan hasta incluso en la informalidad, pero sí tienen la posibilidad de poder endeudarse con una tasa súper subsidiada. Endeudarse. ¿A Sí, usted le parece que está el momento para endeudarse? Bueno, no hay, importa. hay familias que sí, Moisés, lo pueden hacer. Bueno, Hay familias que sí, obviamente que hay otro resto de familias que no, amigo. no, bueno. Pero claramente, digo, las familias que pueden, era otra herramienta más que hay muchos vecinos que sabemos que las condiciones del Banco Central, de lo que establece a todos los bancos, de tanto privado como público, Ujú. hacen que muchas familias no puedan acceder a un sistema bancarizado.
Yo se lo planteo al revés, si se lo dejo ya nos vamos porque si Sí. no me van a echar. Dale. ¿Por qué el gobierno de la provincia no toma un crédito propio en el banco, financia con tasas que pueden ser mucho mejores con un crédito en el Banco Nación, o ya que le pide 80.000 palos a Milei, que le pide un poco más para terminarle la obra a los vecinos? Me da la sensación de que es por ahí, amigo. Pero bueno, No. evidentemente hay una Yo decisión creo que política dentro no. de tu relato hay muchas chicanas, pero bueno, no importa. No, Sí, porque claramente. es posible. Claramente. Es posible. En lugar de pedirle 80.000 palos, ¿por qué no le pide 85.000 palos y termina la red de gas y se ahorra el resto para los vecinos y le dice, no, mira, Sí. vamos nosotros ¿Y a eso, ¿y eso vos considerás que es justo? Digo, en su momento Sí, cuando había plata, sí, claro. cuando había plata, obviamente al Estado provincial le convenía que conectara a todas las familias, sí, por eso estaba la obra, que había diferentes obras. Yo siempre lo digo que Ujú. en la gestión anterior, en la de la señora Roxana, yo tenía un programa muy bueno que era Llegó el Gas, que en un Lo momento diseñé yo. que sos un capo. Que, que después, yo siempre lo dije, digo que después Sí, lo mantuvimos porque era bueno, digo, en la sí, realidad, claro. Lo y después, hicieron, lo destruyeron, lo no, desfinanciaron completo. 1400 familias conectamos. Ah, Eso es ¿sabes qué? mentira, Me hizo lo que estás acordar. No, no, diciendo. no, digo que lo Ah, destruyeron en el financiamiento, porque hoy no, se está. destruyó ahora hace 2 años porque que no tenemos recursos. De a Exactamente. ¿Sabe por poquito. qué? Si bien Porque, no está cerrado, digamos, exacto, ese reábranlo. Mire, yo le voy a dar una recomendación. Otra, usted que tiene sí, lápiz y papel, anótele al ministro de Economía, que formaba parte del plan de la estrategia para que no paguen los vecinos ujú. el derecho a conectarse a la red. Dígale que puede financiarlo con un aporte solidario de las energéticas que producen en la provincia, un fondo específico en este contexto internacional de aumento de los precios de los commodities, de la renta extraordinaria que se está llevando Total Austral, Winters Aldea, bueno, ahora no, Arbor Energy, No, Pan American y todo. lo que está YPF. diciendo, o lo que está diciendo amigo, lo entendés vos solo. Pasalo al criollo porque ni el que nos está escuchando te entiende. Mira, la rentabilidad de las empresas Sí, ya era superior en Tierra del Fuego comparado por el régimen que el gobierno de la provincia sí. tiene en un 40%. Cuando el precio del barril del crudo, ¿sabe cuánto estaba? $60. Hoy está en 118. Ahí tienen una moneda para no sacarle a la gente pobre y que la pongan los que se están llevando los recursos Por naturales eso la de idea, Tierra del Fuego. Moisés, es no sacarle a la gente que realmente no puede, Ujú. ¿sí? Te lo vuelvo a repetir. Obviamente hay que hacer un análisis socioeconómico, pero la provincia va a seguir acompañando a esas familias que no lo puedan hacer. Los que lo puedan hacer, se van a tener que conectar, Moisés, se tienen que haber conectado hace mucho tiempo. Pero está la viveza del fueguino, del No, argentino. la gente. Hay un porcentaje que sí, Moisés. Y ahí hay que reconocerlo. Digo, Hay mucho más. no todo gente es humilde y Es honesta. fácil poner el Ah. foco sobre No, la no, no. gente y Pero no hay sobre que. las decisiones No, políticas está de bien, otro pero gobierno. pero ahí está también hay bien. que decirlo. Es Digo, una mirada, está muy bien. vos imaginate que hace 7 años, Sí. digo, tenés vecinos que pasa por afuera de su casa el gas domiciliario, el gas de red, mejor dicho, y no se conectan. Porque la Y me política han. pública para desalentar el uso del GLP en la provincia no existe. ¿Cómo que no? Escuché bien. ¿Cómo que no? La política pública para desalentar el uso del GLP a las personas que pueden conectarse a la red de gas natural no existe. Este es uno. Porque para ellos, en esos casos Pero estaban específicos, esperando que le cambien los artefactos, estaban esperando que le hagan la conexión de manera gratuita. Digo, la y estrategia te vuelvo a estuvo repetir mano- desde el principio. Sí. Eso, si querés, hasta incluso La charlamos en en un punto nos coincidimos. ¿Eh? ¿Eh? Yo incluso se lo dije hasta los vecinos. Pero la realidad digo que vos tenés, y te vuelvo al ejemplo anterior de la señora que tenía local comercial. Y la señora se puede haber conectado hace muchísimo tiempo, pero dice, ¿sabes qué me respondió? No, yo estoy esperando que me conecten gratis. Digo, esa fue No, la bueno, respuesta. pero no es la Claramente generalidad. no es el No, total de la no es- gente, esa es la realidad. O sea, no es, yo voy a decir, Está che, muy bien. ¿qué porcentaje es? Y capaz es el menor, ¿no? Ok, Fede, nos Este quedamos tipo de sin tiempo. pensamiento. Discúlpame, Bueno, nos quedamos no, sin negramos, tiempo, negramos. pero la seguimos cuando Muchísimas usted gracias quiera, por ¿eh? la invitación. No, por favor, esto esclarece la postura y la mirada de cada uno de los actores de la provincia. Me parece que es riquísimo poder hacerlo más seguido. Cuando quiera, usted Dale. sabe que puede venir, Sí, claro. porque los vecinos lo están esperando. Explotado el No WhatsApp me de mensajes, pero... ningún mensaje leíste. No, hay alguno que realmente no le va a gustar, No pasa pero... Estamos acostumbrados. Después se lo ponemos. Pero esta sugerencia, tómenla, Sí, porque claramente. evidente no están tomando dimensión de lo que se está generando con estas decisiones. Y la verdad que díganle, que dejen de mentirle tanto al gobernador y que se junten los intendentes, Martín, Walter, Harrington, viendo que este termómetro, ojalá
que no pase a mayores, porque es muy triste ver imágenes de niños durmiendo en el piso porque están más calentitos en la delegación de gobierno que en sus propias casas. ¿Mm? Así que gracias por venir, Fede. Muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompañaste con este hashtag que está acá, es la política, estúpido.